alteraciones en la longitud de los miembros, dolor crónico y ya cada vez menos frecuentes las amputaciones. En el sistema nervioso central, que son las cirugías de los tumores cerebrales, es fácil imaginar como un tejido tan sensible y tan vulnerable, pues una cirugía puede tener graves secuelas desde el desarrollo de una epilepsia, alteraciones del aprendizaje o del comportamiento, déficit de visión, alteraciones también de la movilidad o de la fuerza y déficit hormonal. La cirugía abdominal, que también es muy frecuente en el cáncer infantil, sobre todo para tumores del hígado, tumores del riñón o masas abdominales en general, pues desde la pérdida de un órgano, por ejemplo en un tumor renal, que tengamos que quitar el riñón entero y nos quedemos con un paciente monorreno, a alteraciones de la debilidad de la pared abdominal, lo que ocasiona la hernia, o dolor crónico, estreñimiento, etc. Y no despreciables son las alteraciones estéticas, que muchas veces al principio pasamos por alto, pero que después preocupan mucho a largo plazo a estos supervivientes, estos adultos jóvenes del cáncer infantil. Ya comentando la radioterapia, brevemente, por si alguien no sabe exactamente qué es, una terapia basada en radiaciones ionizantes que se puede administrar como terapia por sí sola o combinada normalmente con otras terapias. Tiene la ventaja que es una terapia local, que va dirigida hacia el tumor en concreto, cosa que no sucede con la quimioterapia, que sabemos que al tomarla por boca o ponerse intravenosa va a llegar a todas las células del organismo. Sin embargo, por muy bueno que sea el radioterapeuta o por más dirigida que quiera ser la terapia, nunca va a afectar solamente al tejido neoplásico, siempre afectará al tejido circundante o de alrededor, ¿no? Ocasionando pues, efectos secundarios. Por eso van a depender de la localización, de la dosis y de la edad. Sabemos que los niños están en desarrollo y sus tejidos igualmente están en desarrollo y son más sensibles a la radioterapia, por tanto los efectos secundarios también van a estar influidos por la edad. A menor edad son más vulnerables. Por lo tanto, la radioterapia pues, tiene dosis limitantes, no podemos dar toda la que queramos ni podemos radiar la misma zona varias veces. Como he dicho, pues va a depender de la localización. Así la radioterapia craneal, que es muy frecuente para los tumores cerebrales, pues muy frecuentemente va a producir déficit de hormonas de crecimiento, alteraciones del metabolismo, fallo en el tiroides, lo cual va a precisar pues, de seguimiento por médicos endocrinos y con cierta frecuencia pues, suplementación con estas hormonas. También déficit de audición o déficit visuales. Y quizás los más graves son las alteraciones del desarrollo y de aprendizaje. Son tan importantes que nos limitan la edad a la cual podemos administrar radioterapia. Normalmente se intenta evitar en los menores de 8 años y muy raramente en los menores de 3 años. Cuando se da radioterapia abdominal en la barriga, pues con frecuencia diarrea crónica, síndrome malabsortivo, que no es más que al comer no podemos absorber todos los nutrientes que ingerimos, y también la afectación de los órganos reproductores. Los ovarios sabemos que están en la barriga y cuando se irradian pues podemos tener secuelas de infertilidad a largo plazo. Cuando radiamos el tórax, el corazón y el pulmón se pueden afectar también, así como las secuelas estéticas que, como he dicho, en la cirugía pues también tenemos que considerar la calvicie o alopecia que se puede producir por una radioterapia craneal, o las alteraciones de la piel, la pigmentación, la sequedad crónica, que tenemos que tratar de paliar. La quimioterapia quizá es la terapia más conocida en el cáncer, la que siempre asociamos. Sabemos que son fármacos, ya sean intravenosos, orales o administrados por otras vías, que van dirigidos contra la célula maligna, la célula tumoral, intentando evitar su proliferación. ¿Vale? Vemos como en el esquema se ve que intentan interferir en el ciclo celular. Sin embargo, la quimioterapia convencional también afecta a las células sanas, no solamente a las células tumorales, por lo tanto también va a producir efectos secundarios. La intensidad de esta toxicidad, de estos efectos secundarios, pues va a depender del tipo de fármaco, lógicamente, de la dosis que pongamos, de la vía y de cómo los combinemos. No es lo mismo uno que combinado varios en un ciclo.
y también pues, del paciente, del estado físico y nutricional, que es fundamental, del funcionamiento de los órganos, cómo funciona su hígado, cómo funcionan sus riñones para poder eliminarlo, o también de la reserva de médula ósea. Así todos los pacientes y todos sus familiares pues, conocen muy bien la toxicidad a corto plazo, los vómitos, la diarrea, el cansancio, el dolor de cabeza, la pérdida de apetito, y a medio plazo pues la caída del pelo, que se nos bajan las defensas, que necesitamos los pinchazos con el Neupogen o que necesitamos alguna transfusión, pero son mucho menos conocidos los efectos a largo plazo, quizá por fallos de los profesionales que no lo informamos debidamente, o por falta también de conocimiento en ello. Aquí os traigo dos esquemas que lógicamente no voy a desarrollar, simplemente para que os hagáis una idea de cómo cada fármaco pues, tiene una toxicidad que tenemos que vigilar, y que siempre el seguimiento de estos pacientes se debe hacer en función del tratamiento que han recibido, no se hace a todos los supervivientes por igual. Si un paciente, por ejemplo, por poner un ejemplo, ha recibido doxorubicina, pues tenemos que estar pendientes del corazón porque produce toxicidad cardíaca. O sea, ha recibido cisplatino, pues tiene riesgo de tener sordera, tendrá que revisarlo el otorrino. Sí quería pararme en la capacidad reproductiva, que es un tema que preocupa bastante a la familia, no tanto en el cáncer infantil, pero sí en el cáncer de adultos, y es uno de los efectos secundarios que se ha estudiado que merma más la calidad de vida de los supervivientes, que es la alteración de la capacidad reproductiva. No se produce en un alto porcentaje de pacientes, pero es un porcentaje que tenemos que cuidar. Sabemos que se puede producir ya sea por la cirugía del órgano reproductor, porque haya que quitar el ovario porque está afecto, o el testículo, o por alteraciones hormonales, como he comentado, de una radioterapia o de una radioterapia en la barriga, pero también por una quimioterapia que sea muy fuerte, por ejemplo, en un trasplante, o quimioterapias para tumores que necesitan muchas dosis con fármacos que llamamos alquilantes. Por eso, cuando informamos sobre el diagnóstico de la enfermedad, también tenemos que informar sobre la preservación de la fertilidad, aunque sabemos que ahora mismo en las niñas la preservación de la fertilidad es algo que todavía está en investigación, en desarrollo. Sin embargo, esto está muchísimo más desarrollado en las mujeres adultas. ¿Por qué? Pues porque es mucho más sencillo. Después del desarrollo puberal, las mujeres ovulan cada mes, y esto se puede aprovechar para producir una estimulación ovárica antes del tratamiento, para conservar estos óvulos y usarlos en un futuro para cuando pase la enfermedad. Sin embargo, las niñas que en la mayoría de nuestros casos, menores de 14 años, no tienen desarrollo puberal, esto no se puede hacer porque nunca han ovulado. Entonces, ¿cuál es la solución? Pues, aunque tenga un nombre un poco raro, es la criopreservación de corteza ovárica, que no es más que coger una cuñita, un trocito de ovario con sus células, digamos, las células reproductivas, pero en la fase más inmadura, y conservarlas en unas condiciones muy especiales para en un futuro, cuando esa niña crezca, poder implantarlas de nuevo, hacer como un autotrasplante para que esta niña recupere la capacidad reproductiva. Esto se está haciendo en algunos centros en España, en concreto el centro que tiene más experiencia es la FE de Valencia, y nosotros nos gustaría, y estamos en ello, de empezar en Málaga. Lo que pasa es que el proceso es difícil, pero yo creo que lo conseguiremos. Después, los segundos tumores sí que es algo que le preocupa mucho a los supervivientes. Saben que aproximadamente tienen 6 veces más riesgo de padecer un segundo tumor. El riesgo va a depender lógicamente del diagnóstico inicial, del tipo de tratamiento, pues dosis altas de radioterapia o algunos tipos de quimioterapia aumentan mucho el riesgo de padecer una segunda neoplasia, y también la existencia de una predisposición genética. Hay determinados tumores o determinados síndromes que predisponen desde nacimiento a padecer más tumores. Estos pacientes tendremos que tenerlos muy bien localizados para hacer un seguimiento quizá más estrecho. Además, comentar que a menor edad, a la hora del diagnóstico, más aumenta el riesgo de padecer un segundo tumor. ¿Cuáles son los más frecuentes? Pues los más frecuentes son estos 4: el cáncer de mama, el cáncer óseo, el cáncer de tiroides,
el síndrome mielodisplásico, que es un tipo de tumor de la sangre. Esto no creo que deba servir para angustiar a los supervivientes, ni mucho menos, sino todo lo contrario, para hacerle consciente y partícipe en su seguimiento, transmitirle cuáles son los síntomas y signos del alarma y que se pueda llegar a un diagnóstico más precoz, así como evitar hábitos tóxicos y fomentar en ellos una vida más saludable. De aspectos psicosociales, quizás, aunque no debería ser así, los menos trabajados, están muy influenciados, como hemos venido comentando en todas las charlas, pues por el tipo de enfermedad que tenga un niño. No es lo mismo un niño que necesita hospitalizaciones muy frecuentes o que ha padecido varias recaídas o que tiene un peor pronóstico. Lógicamente sus secuelas van a ser peores, y también la edad. Es fácil entender que un niño de 1 año o 2 años, cuando se diagnostica, posiblemente cuando sea adulto ni siquiera se acuerde de lo que ha pasado. Sin embargo, cuando un cáncer se diagnostica en un niño preadolescente o adolescente, que es una etapa de desarrollo de la personalidad, posiblemente sus secuelas pues sean mayores. También es importante pues, los factores psicosociales, es decir, cómo la familia afronta la enfermedad, el apoyo que reciben, el apoyo psicológico que tienen, cómo afrontan el proceso. Lo que sí se sabe es que hay unas características comunes a los supervivientes de cáncer, que es una incertidumbre vital, un miedo a veces a planificar el futuro, se sienten algo más vulnerables, y está descrito el síndrome de Damocles, que no es más que un temor a una recidiva o a un segundo tumor, por lo que suelen tener una ansiedad antes de las revisiones, sobre todo ya los niños mayores. Esta ansiedad se traslada a los padres cuando son chiquititos, y por eso creo fundamental un seguimiento psicológico, no solamente durante el proceso de la enfermedad, sino en los años posteriores, porque muchas veces pueden surgir este tipo de desadaptaciones. Ya por último, comentar el lanzamiento del pasaporte de superviviente. Hay varias asociaciones a nivel europeo, como Spanker y ENCA, que trabajan mucho con los supervivientes de cáncer infantil, que han diseñado un documento que se debe entregar a la familia y al niño una vez que acabe el tratamiento, donde se recogerá perfectamente pues, el tipo de enfermedad que ha tenido, el diagnóstico, el tratamiento que ha recibido, y esto servirá tanto para él y para su familia, para el conocimiento de la enfermedad, como para los posibles médicos que lo vayan a ver en un futuro. Se hará en formato electrónico, es decir, habrá una red europea donde se meterán estos datos, y también se hará en formato papel. ¿Y para qué servirá? Pues por lo que hemos dicho, para que el paciente sea más consciente de su enfermedad. Tenemos que tener en cuenta que muchas veces tratamos niños que cuando se diagnostican tienen 5 años. Cuando tengan 25, la mayoría de ellos no saben ni lo que ha tenido, ni cómo se ha tratado, ni lo que en qué se tiene que seguir, ni siquiera la importancia de los seguimientos. Muchísimos niños quieren que les demos de alta, digo cuando son ya, a lo mejor tienen 20 años. No conocen la gravedad de lo que han tenido, y creo que esto puede ser de ayuda, y por supuesto también para los médicos. Nosotros hacemos un seguimiento de 10 años después del fin del tratamiento, pero estos niños en algún momento, que más bien es tarde porque lo apuramos hasta todo lo que podemos, les tenemos que dar el alta, y lo tendrán que ver otros médicos, o pueden cambiarse de ciudad, y esa historia, en nuestro caso, queda en el Hospital Materno Infantil de Málaga. Eso no puede ser. Esa historia tiene que ir con el niño, con el adulto ya, siempre, para que un médico sepa qué hacer, cuándo y dónde, qué seguimiento tiene que hacer. Pues creo que por eso es una herramienta útil para pacientes y para médicos. ¿Se ve? Bueno, esto es como va a ser. Este está en inglés, pero bueno, está pendiente de traducción a todos los idiomas de la Unión Europea, y se va a registrar pues, el nombre, la edad, la localización, el protocolo con el que se ha tratado, después aquí pues la quimioterapia que ha recibido, las dosis acumulativas, la radioterapia, dónde se radió, qué dosis recibió, y después recomendaciones para el seguimiento. Lógicamente todos los médicos no son oncólogos, no tienen que saber todos los efectos secundarios de todo, pero aquí se recomienda revisión por otorrino anual, se recomienda revisión por cardiólogo anual, y creo que puede ser de muchísima utilidad.
a ver si a lo largo de este próximo año o el que viene sale. Y ya para concluir, pues bueno, con la mejoría de las terapias ha aumentado la supervivencia y por tanto el número de supervivientes de cáncer infantil. Las secuelas van a variar dependiendo de aspectos relacionados con la enfermedad, con el tratamiento del con el propio paciente. Y el seguimiento de estas secuelas, tanto físicas como psicológicas, es fundamental. Y creo que el pasaporte es una herramienta de gran utilidad para pacientes y para profesionales que ojalá se ponga en marcha pronto. Y poco más. Y ahora, a continuación, hará su exposición la doctora Juliana Serrano Nieto, médico adjunto de gastroenterología, y el título de su ponencia es Aspectos prácticos sobre nutrición en el paciente oncológico pediátrico. Pues buenos días, muchísimas gracias por la invitación, la verdad es que estoy encantada de estar aquí y también gracias a los que han venido. Parte de las cosas de las que voy a hablar se han comentado, no sé si habéis estado en la TEC-Talk de nutrición, ¿vale? Lo que pasa es que aquí nos fijaremos más en la importancia de los aspectos nutricionales en el paciente oncológico y también en el paciente pediátrico. Como ha dicho mi compañera, pues en los últimos años se ha aumentado el diagnóstico de enfermedades oncológicas en la infancia, pero por otro lado, y esto es muy bueno, ha aumentado también la supervivencia de tal manera que por encima del 70% de los pacientes pues, consiguen superar la enfermedad. Esto gracias a los mejores métodos diagnósticos, a que los diagnósticos también son más tempranos y por supuesto a los tratamientos más eficaces. La desnutrición en cualquier paciente hospitalizado es muy importante, pero en los niños oncológicos es aún más. Es bastante frecuente, de tal manera que hasta 6 de cada 10 pacientes en algún momento de su enfermedad va a sufrir desnutrición, pero también frecuentemente se le quita importancia. En cualquier niño que esté hospitalizado, la desnutrición hace que las defensas bajen, que tenga más riesgo de infección, que también las heridas cicatricen peor, que puedan aparecer otras enfermedades y alargan las estancias hospitalarias. Aparte, en el niño oncológico pues puede tolerar peor el tratamiento y esto puede llevar a un ajuste o retraso de las dosis, a que se cumplan peor los protocolos terapéuticos y a que haya más toxicidad de la quimioterapia. Por eso tiene que ser uno de los pilares en el tratamiento integral del paciente oncológico. ¿De qué va a depender que un niño se deteriore nutricionalmente más o menos? Pues depende de la edad, del tipo de tumor y de la extensión y del tipo de tratamiento oncológico también, quimioterapia, radioterapia, etc. El niño es completamente distinto al adulto en muchísimos sentidos, pero el principal sobre todo es que es un ser en crecimiento, es decir, gran parte de la energía la tiene que utilizar en crecer, no solamente en sobrevivir, sino en conseguir desarrollo puberal, desarrollo de crecimiento, etc. Los periodos dentro de la infancia donde más crecimiento se producen son al principio de la vida, en la primera infancia y también en la adolescencia. Por eso, esos son los periodos donde más riesgo nutricional hay, donde más atentos tenemos que estar. El tipo de tumor y la extensión también es muy importante, de tal manera que hay pues, una clasificación de tumores que se consideran de bajo riesgo nutricional, que no sé si se ven, sí se ve bien, y otros de mayor riesgo nutricional. Por ejemplo, la leucemia linfoblástica aguda de riesgo estándar, los tumores sólidos en un estadio precoz, enfermedades que requieren quimioterapia pero que no son tóxicas a nivel digestivo, o enfermedades tumorales en remisión, pues va a tener lógicamente menos riesgo nutricional que leucemias linfoblásticas agudas de mayor riesgo, leucemias no linfoides, tumores sólidos en un estadio mayor, recaídas, tumores intracraneales que requieren múltiples tratamientos, trasplante de médula ósea. Esos son los tumores a los que más atentos debemos estar, como he dicho. Y el tipo de tratamiento oncológico, pues también como ha comentado mi compañera, va a determinar el aspecto nutricional. La quimioterapia puede producir alteraciones digestivas, anorexia, náuseas, vómitos, mucositis, etc. Y la radioterapia, sobre todo cuando se produce a nivel abdominal, pues también puede producir vómitos, serostomía, estenosis, úlceras y sobre todo diarrea a nivel abdominal, como he comentado. ¿Por qué se desnutre un niño? Pues cualquier persona, cualquier niño, sobre todo si es enfermo, se desnutre por un desbalance entre lo que ingerimos y absorbemos, es decir, entre las entradas y nuestras necesidades energéticas.
Entonces, los niños oncológicos, lo que ocurre precisamente es que las necesidades energéticas están muy aumentadas, hay inflamación, hay mucho crecimiento, hay mucha, como digo, inflamación que hace que se consuma muchísima más energía y aparte el metabolismo cambia totalmente. Hay como mucho recambio de proteínas, mucha lipólisis que se llama, que es que se queman grasas, es decir, un aumento en definitiva de las energías, de las necesidades energéticas. Y por otro lado hay pues, anorexia o hiporesia, es decir, falta de apetito, que hace que no lleguemos a ese aporte energético pues, necesario para compensar esas energías aumentadas. Entonces, por estos dos motivos, finalmente se puede desnutrir un niño. En este desequilibrio influye, como digo, el tumor, su interacción con el huésped, pero sobre todo las complicaciones derivadas del tratamiento a nivel digestivo, los efectos secundarios a nivel digestivo. Vosotros conocéis, mejor que nadie, los síntomas más habituales de niños con cáncer que consideran que pueden condicionar el desarrollo de la desnutrición. Las náuseas y los vómitos en el momento agudo es de los más importantes en relación con la quimioterapia. Incluso también se habla de un síndrome como anticipatorio, ¿no? No solamente después de poner la quimioterapia tienen náuseas y vómitos, sino incluso antes de recibirla, por el recuerdo y por la asociación pueden presentar estos síntomas. La anorexia, la falta de apetito, muy importante por afectación directa sobre el centro de la regulación del hambre y de la saciedad. Esto también lo conocéis de sobra, alteración del gusto y del olfato, los sabores metálicos asociados a algunos quimioterápicos, el aumento del umbral para lo dulce, es decir, lo dulce se saborea menos y lo salado, lo amargo, hay como un aumento, ¿no? de la sensación de sabor. La aversión a alimentos, que tan importante es y que luego diremos algunos trucos para evitarlas. La sequedad de boca, sobre todo cuando hay radioterapia, lo que se llama serostomía. La aparición de lesiones bucales, de mucositis, como bien ha dicho mi compañera, pues la quimioterapia lo que hace es evitar el crecimiento de células que se reproducen muy rápido. Esas son las células tumorales, por eso es efectivo, pero también en nuestro cuerpo hay otras células que se reproducen rápido. Las células de la médula ósea, por eso es por lo que se produce una bajada de defensa, plaquetopenia, anemia, y también las células que recubren el intestino por dentro, el intestino, la boca, el esófago. Por eso esas células son de las que más sufren, entre comillas, con el tratamiento quimioterápico y por eso se pueden producir las mucositis, las lesiones bucales y demás que nos van a condicionar mucho la alimentación del niño y la nutrición. Diarrea y estreñimiento, como hemos comentado, y en definitiva una mala absorción de todos los nutrientes. Y también factores psicógenos, que son muy importantes. Son niños a los que les cambia totalmente su rutina de vida, que tienen que ingresar en hospitales, que están tristes, y todo esto puede influir mucho a la hora de su alimentación. Pero no todos los niños sufren estos efectos secundarios, lo primero, y son efectos secundarios que suelen controlarse bien y que generalmente desaparecen cuando el tratamiento acaba, y ya que esas células SAGA se recuperan rápidamente, se reproducen muy rápido como hemos dicho, con lo cual se recuperan rápido también. En los últimos años se han desarrollado estrategias dirigidas a evitar o revertir la situación de desnutrición en el paciente pediátrico oncológico, y el soporte nutricional, como digo, se ha convertido en uno de los pilares y claves en el tratamiento de los niños. Los objetivos nuestros son los de revertir el deterioro nutricional si existe ya previamente, y si no existiera, prevenir que ese deterioro se produzca y mejorar en definitiva todo, tanto la calidad de vida del paciente como la tolerancia a los tratamientos antitumorales, y el objetivo fundamental es permitir que ese niño haga lo que tiene que hacer, que es crecer, ¿vale? Esta estrategia nutricional tiene como distintos niveles que vamos a ir repasando. El más básico es la alimentación oral y el consejo dietético, es decir, tenemos que comer por la boca, y podemos hacer muchísimas cosas para aumentar la ingesta calórica oralmente, sin necesidad de recurrir a otras técnicas que pueden ser un poco más agresivas y que también son necesarias en ocasiones. El siguiente escalón, pues utilizaríamos suplementos artificiales, entre comillas, los batidos, polvos con distintos componentes nutricionales para añadir a la comida natural. Hay algunos niños que van a necesitar nutrición enteral, sonda nasogástrica, gastrostomía, y algunos niños, y esto va a ser como más puntual o en momentos muy concretos de la enfermedad, como todos sabéis, pues pueden requerir nutrición parenteral. Como digo, la alimentación oral es el pilar de los cuidados del niño con cáncer, y generalmente los pacientes con un bajo riesgo nutricional no van a requerir de otras técnicas más invasivas para
para conseguir un estado nutricional adecuado. De todos modos, aquellos que lo requieran, siempre hay que estimular y seguir dando la importancia que tiene a la alimentación oral, como he dicho. Por supuesto, es muy importante adaptarnos a los hábitos y a los gustos de los pacientes y también enseñar a los padres cómo debe comer un niño. Es algo como bastante lógico, pero muchas veces pues las familias no saben bien cuáles son los alimentos que se deben dar y ya de antes de tener la enfermedad, pues la alimentación no es la correcta. Entonces la educación nutricional básica que se debe dar a cualquier padre, pues también tenemos que enseñársela a los padres de pacientes oncológicos. En general, los requerimientos son exactamente los mismos que otros niños de su misma edad y sexo, aunque con un aumento mayor de calorías, como hemos dicho, de necesidades energéticas, como he comentado anteriormente. Entonces, la clave de la alimentación pues tiene que ser la famosa pirámide de los alimentos, es decir, la base, como siempre, los cereales, las harinas, el pan, la pasta, el arroz, frutas y verduras diarias, lácteos también, pescado y carnes blancas mejor que carnes rojas, y chucherías, dulces, bollería, muy puntualmente. Debemos intentar, al menos, mantener esta pirámide todos, ¿vale? Los niños oncológicos, pues también. Suelen tener preferencia por, o al menos aceptar mejor, texturas tipo pudding y líquidas. Y también, como he dicho, suelen rechazar los sabores más dulces, prefiriendo, a veces, esto dependerá de cada niño, sabores más intensos y salados. Una de las cosas que se ha dicho esta mañana en la charla de TECTOR era lo de las tomas fraccionadas. Insistió en que, a ser posible, 5 o 6 tomas diarias, poquitas cantidades. La ingesta fraccionada tiene muchas ventajas, como veremos posteriormente. Al final, lo que se trata es de fomentar y optimizar la nutrición oral en el niño y potenciar el consumo de alimentos y bebidas que tengan un alto valor calórico, o sea, concentrados, que en poco volumen yo pueda dar más calorías. El enriquecimiento natural de la comida consiste en eso, en hacer que una comida tenga muchísima más caloría en el mismo volumen. Y pongo ahí una foto de los frutos secos porque veréis que los frutos secos son como un gran aliado. Tienen muchísimas calorías, tienen grasas muy buenas y son muy fáciles de mezclar con comida y de comer también solo, y además son muy bien aceptados por algunos niños. ¿Cómo podemos nosotros, de manera natural, enriquecer la comida? Pues, por ejemplo, en sopas, purés y cremas, si utilizo queso rallado, huevo duro picado, picatostes, frutos secos triturados, salsas, natas, mantequilla, aceite de oliva, ahí en poco volumen estoy consiguiendo muchísimas más calorías. Las grasas en general, que a veces son mal toleradas, pero las grasas en general es lo que más calorías tiene. Por eso el aceite de oliva pues, es también un gran aliado, y como digo, los frutos secos sobre todo. Y también lo puedes expresar pues, con maicena, con patata, con leche en polvo. Las verduras, pues mejor rehogadas, utilizar también sofritos con ajo, jamón, salsas, mayonesa, bechamel, y combinar con frutos secos. Los frutos secos, por supuesto, recordad que en niños pequeños de menos de 3-4 años no deben darse enteros porque hay riesgo de aspiración, tienen que ser triturados. Las legumbres también se pueden enriquecer con sofritos, con natas, con queso, etc. Carnes y pescado, rebozar. El doble rebozado de huevo, harina, pan rallado y volver a rebozar puede aumentar mucho también en menos volumen las calorías. Y los postres también son un gran aliado. Utilizar azúcar, miel, sobre todo miel, mermelada, leche condensada, chocolate, frutos secos de nuevo. Puede ser muy útil. Y los batidos hipercalóricos, o sea, un batido natural con yogur griego, un poco de miel, una galleta, puedes añadir también un poco de suplemento artificial en polvo y un puñado de nueces, pues eso es fácil de beber y tiene muchísimas calorías y puede ser muy bien aceptado por el niño. Hay muchísimas dificultades para la alimentación, también de carácter emocional, como hemos dicho. Uno de los problemas también es que con el diagnóstico, pues los padres a lo mejor tienen dificultades para poner límites y mantener rutinas a la hora de la alimentación. Es complicado, ¿no? Porque al final pues lo que uno intenta es que su hijo esté lo mejor posible y por eso se le puede consentir en muchas ocasiones, pero dentro de lo que se pueda hay que intentar mantener esos hábitos de alimentación ya instaurados y adaptarlo dentro de lo que se pueda a los nuevos contextos y las nuevas situaciones. Porque además así el niño tendrá una mejor relación con los padres, no se frustrará tanto, no tendrá rabietas y sobre todo, una vez finalizados los tratamientos, que hay que volver a la normalidad,
pues tendrá también mejor y mayor capacidad de adaptación y de incorporarse a la vida que antes tenía. Como comentamos antes, estos son todos los efectos secundarios que puede tener derivados del tratamiento, y hay pequeños trucos que seguro que todos conocéis, pero que vamos a ir repasando para evitar la desnutrición debida a cada uno de estos efectos secundarios. Ya dije anteriormente que hay alteraciones en la percepción del sabor, y que en general la carne y otros alimentos ricos en proteínas los consideran que tienen un sabor más desagradable y suelen rechazarlos, y que algunos quimioterápicos pues pueden dar un gusto metálico y amargo. Entonces, en general, cuando hay una alteración muy importante del gusto y del olfato, pues lo que hay que intentar es escoger comidas con buena apariencia y olor, intentar que el niño, cuando se está cocinando, hirviendo sobre todo, ¿no? Porque con el humo, el vapor, pues los olores se intensifican, pues intentar que no entren en la cocina cuando se prepara la comida. Comer las comidas que se toleran mejor, aunque sea la misma durante algún tiempo, no hay que agobiarse porque el niño tenga preferencia por una comida en concreto y que sea repetitivo, ya con el tiempo irá comiendo otro tipo de alimentos. Siempre que se pueda elegir pescados y carnes blancas, esto en cualquier niño, también en el niño oncológico, y la carne y los pescados hervidos desprenden también menos olor que, por ejemplo, estofado o a la plancha o frito. También se pueden enmascarar alimentos poco apetecibles como la carne y el pescado en purés y cremas. Estos ya son trucos que cada uno puede ir utilizando. Y cocinar con condimentos suaves, como dijo también la compañera esta mañana. Intentar evitar, dentro de lo que se pueda, alimentos fuertes en aroma o sabor, como la coliflor, la cebolla, carnes rojas, ajo, ácidos. Intentar también que los alimentos se coman fríos o templados, porque desprenden menos olor y disminuyen también el sabor. La gelatina a veces puede ser útil para mezclar con alimentos, también se puede poner más sal o más azúcar si no está limitado por parte de su médico, y beber agua a la que se puede añadir un poquito de zumo de limón para mejorar también el sabor, un poquito de azúcar. Para intentar evitar el sabor metálico, pues muchas veces se toleran mejor sabores fuertes como el queso curado, el jamón, y si no se tolera la carne, pues intentar sustituirla por otro tipo de alimentos ricos en proteínas, el pescado, queso, huevos, legumbres. También realzar el gusto de los alimentos con distintas salsas, que nos va a dar también más calorías por otro lado. Intentar eliminar los sabores extraños de la boca mediante enjuagues bucales, caramelos, chicles. Utilizar cubiertos de plástico e intentar cocinar con utensilios de madera mejor que con utensilios de metal. Las náuseas y los vómitos es de los efectos secundarios más frecuentes. Se recomienda que al principio del día empezar con alimentos que no sean muy grasos y que sean más bien secos. Y si las náuseas aparecen justo al levantarse, pues incluso se puede recomendar desayunar en la cama. También evitar eso, los alimentos muy grasos, los lácteos enteros. Distribuir la alimentación en pequeñas comidas frecuentes a lo largo del día, fraccionar los alimentos, como hemos dicho, tomar bebidas y alimentos de fácil digestión y fríos preferentemente, y no mezclar en el mismo plato comidas calientes con comidas frías. A veces los alimentos salados también se pueden tolerar mejor que los dulces, y en general es eso, evitar fritos y cocinar preferiblemente al vapor, sobre todo en las épocas post-quimioterapia, donde las náuseas y los vómitos son más frecuentes. Algunos sorbos de Coca-Cola pueden ayudar a calmar las molestias digestivas, pero esto sin abusar, muy puntualmente. Masticar bien la comida, comer despacio y preferiblemente no beber mucho durante las comidas, sino después de las comidas. Y también, por supuesto, la utilización de fármacos como el Zofran. Esto también es importante. Hay que intentar que los alimentos favoritos del niño no los tome durante los periodos de náuseas y vómitos, porque luego va a establecer asociación y aversión a esos alimentos. También intentar que la hora o 2 horas siguientes de la administración de quimioterapia, si coincide con vómitos, pues evitar la administración de estos alimentos, y reposar tras las comidas, vestir ropa suelta, no ajustada, no tumbarse totalmente en el sofá justo después de comer, sino un poco incorporado. La falta de apetito también es muy común, pero por suerte suele volver a la normalidad después de finalizar el tratamiento. Y en ese tiempo ya las células de la boca y del tubo digestivo, como he dicho, se han reparado y el niño se va a encontrar mucho mejor. O sea que no es algo por lo que debáis agobiar demasiado.
También está en la segunda charla, si habéis estado, pues hablaban de la actividad física, ¿no? Bueno, los niños de por sí además tienen que tener actividad porque tienen que jugar, que es lo que deben hacer. Entonces siempre que se pueda, aunque estén cansados, intentar mantener una actividad física pues ligera. Esto va a estimular el apetito también. Y en cuanto a la utilización de estimulantes del apetito, pues no está nada claro. Sabemos que no tiene efectos a largo plazo y que puede tener efectos secundarios, por lo que en general no lo utilizamos dentro de la pediatría en pacientes oncológicos. Lo mismo, para intentar que la hora de la comida sea agradable y que, aunque el niño tenga falta de apetito, pues haya enfados, discusiones, intentar que sea lo más relajado posible. También presentar los alimentos de manera atractiva, utilizar platos grandes para que el niño tenga la sensación de que se come toda la comida del plato, o sea, platos grandes con la misma cantidad de comida en vez de un plato a rebosar. Aumentar el número de comidas de nuevo y evitar las calorías vacías que decimos, por ejemplo, zumos industriales, bebidas carbónicas, ¿no? Fantas, Coca-Cola, chucherías, todo eso son calorías que van directamente a la formación de grasa y que no son buenas para ningún niño, pero tampoco para los niños oncológicos. Y enriquecer los alimentos, todos esos trucos de conseguir más calorías en menos volumen. Cuando hay úlceras o llagas en la boca, pues también tenemos que tomar eso, tomas pequeñas, fraccionadas, ingerir bocados pequeños y masticar completamente, incluir alimentos batidos, que son más fáciles de tragar, helados, que son ahora precisamente en el verano pues una opción muy buena, comer alimentos a temperatura ambiente o fríos, o utilizar pajita para ingerir determinados alimentos. También evitar los alimentos más secos, ¿no? Pues tostadas, los sabores ácidos como el limón, amargos o muy dulces o muy salados, los extremos en general. Utilizar salsas para facilitar la dilución y también se puede utilizar espesantes comerciales, que eso se visan además y que tenemos en el hospital en ciertos casos. Y beber agua durante todo el día también es importante. Y por supuesto la higiene bucal. Bueno, para intentar evitar la aversión o la repugnancia ante ciertos alimentos, pues hay que hacer lo que hemos dicho, evitar que los alimentos favoritos del niño no sean los consumidos durante la quimioterapia. Y entre el tratamiento y la alimentación pueden intercalarse caramelos o chicles de un sabor intenso que pueden fijar los efectos secundarios de la quimioterapia a su consumo y no al de los alimentos. Esto es importante. Algunos niños reciben tratamiento con corticoide y ocurre justo lo contrario, que aumentan el peso en exceso. Bueno, no hay que agobiarse porque las fluctuaciones del apetito y la retención de líquido que producen los corticoides pues, son totalmente reversibles y son temporales. Hay que estimular la actividad física dentro de lo posible, quitar también la grasa, habíamos dicho que la grasa tenía mucha caloría, pues quitar toda la grasa visible dentro de lo que se pueda, evitar los fritos, evitar las calorías vacías y también evitar el exceso de sal y utilizar otros condimentos para dar sabor. Cuando la alimentación oral no es suficiente para conseguir las energías que necesitamos para crecer, para engordar, pues tenemos que subir al siguiente escalón, que como he dicho, es la suplementación de la nutrición oral. Entonces hay muchísimos productos comerciales de muchos laboratorios, como veremos, en distintas texturas, de distintas formas, que ayuda a que la dieta sea más completa. No hay tampoco una dieta enteral ideal para los pacientes oncológicos, pero aquellas fórmulas de alta densidad calórica, es decir, las concentradas, las que en poco volumen tienen más calorías, suelen ser las más eficientes. Y tenemos muchos tipos de suplementos. Tenemos módulos que se llaman, que es solamente grasa, o solamente azúcar, o solamente proteína. Y tenemos también dietas completas, es decir, tienen todo lo que uno necesita para crecer y para ganar peso bien. Tiene las proteínas, las grasas, y los hidratos en las proporciones adecuadas, con sus vitaminas y con sus minerales. Esas suelen ser las más utilizadas en general. Y también nos las podemos encontrar en distintas presentaciones, en barritas energéticas, aunque estas no están cubiertas por el Sistema Nacional de Salud, en polvo, ¿vale?, para echar a cualquier alimento, y en líquido. Los batidos quizás sea una de los más utilizados. Y además son batidos pues, con una alta densidad calórica, como hemos dicho, 1,5 kilocalorías por cada mililitro, es decir, en un batido de 200 pues vas a tener 300 calorías, o incluso hay algunos que se utilizan en adultos, pero que se pueden utilizar también en niños, que están todavía más concentrados, ya dependiendo de la tolerancia.
Lo que sí hay que saber es que los suplementos no deben sustituir a las comidas, es decir, el niño tiene que comer y a eso es un extra. Por eso es importante dividirlo a lo largo del día, a utilizarlo pues, después de la comida a modo de postre e intentar que no interfiera con las comidas principales, que son la comida del mediodía y la cena. Aunque muchas veces esto no se consigue, se utilizan como sustitutos. Lo ideal no es eso. Bueno, algunos niños van a necesitar nutrición enteral, ¿vale? Una vía alternativa para dar esas calorías extras que por boca ellos, por su anorexia, por su falta de apetencia, no pueden conseguir. Sabéis que hay dos vías principales, la sonda de alimentación, que suele ser nasogástrica, y también la gastrostomía, una sonda que va directamente al estómago o un botón para meter alimentación directamente al estómago. Hay que decir que son técnicas seguras y efectivas y que ayudan a que consigamos nuestro objetivo, que es recuperar el estado nutricional del niño con cáncer y especialmente aquellos que estén recibiendo un tratamiento más agresivo e intensivo. Normalmente se van a poner cuando hay un fallo en la suplementación nutricional oral, como hemos dicho, cuando hay una detención grave del crecimiento y cuando hay una desviación importante del peso. Este es un ejemplo de sonda nasogástrica, se puede utilizar durante el día para suplementar lo que no ingiere por boca, pero otra opción es utilizar lo que se llama una nutrición enteral a débito continuo nocturno, es decir, por la noche, mientras el niño duerme, pues nosotros le ponemos una cantidad X de fórmula líquida, uno de esos batidos poliméricos que hemos dicho completos y que le van a dar esas calorías extras que necesitan. Y luego hay niños que necesitan el botón de gastrostomía. Esto se utiliza más en adultos generalmente, donde los tumores de cabeza y cuello son más frecuentes, pero dependiendo también de qué sitios, de qué hospitales pues y de qué tipo de tumor, se ponen más o menos en los niños. La gastrostomía también es una opción, es fácil de poner y sobre todo es muy fácil de quitar, porque se deja de necesitar, se quita el botón y se cierra solo, es decir, que no es algo lo que haya que tener miedo, ni mucho menos. Y bueno, la nutrición parenteral es como el último escalón del tratamiento y generalmente pues no se utiliza a no ser que sea necesario. Nosotros siempre decimos que la mejor vía es el intestino, es decir, que siempre que podamos, por boca o por sonda, y que el intestino está hecho para eso, ¿no? para absorber. Pero en algunos pacientes, sobre todo trasplante de médula ósea, sobre todo post-quimioterapia, donde hay una mucositis muy importante, pues puntualmente puede necesitar también nutrición parenteral y nos sirve igualmente para conseguir los objetivos de la nutrición óptima. Entonces, sobre todo recordar pues, estos 4 puntos y con esto ya termino. Todos los trucos que hay para enriquecer de manera natural la comida, un montón de formas de hacerlo, con salsas, con aceite, con mermeladas, con frutos secos, como hemos dicho. Hay que intentar adaptarse a los gustos del niño, tener muchísima paciencia, pero intentar dentro de lo que podamos pues mantener las rutinas. Como digo, hay muchos suplementos calóricos artificiales, están a vuestra disposición, muchos los utilizáis y es cuestión también de adaptarlos a los gustos y a las rutinas de cada paciente. Y esto es muy importante, no temer a la sonda nasogástrica. Hay veces que los padres lo ven como un paso atrás y para nada, es un paso adelante en el sentido en que puntualmente puede hacer mucho bien y ayudar a que el objetivo de obtener una nutrición óptima en el niño se consiga. ¿Vale? Y nada, muchas gracias.